Esto que ves aquí no es una evolución en los cambios para mountain bike, es una revolución. Solo se puede llamar de esa forma a un cambio que elimina de un plumazo la patilla de cambio de los cuadros y que también se cargan los tornillos de ajuste de los topes de cambio y el tornillo de tensión vertical. Estos tres elementos, que han formado parte de los cambios traseros desde hace décadas, ahora ya no hacen falta para nada. También introduce una forma completamente nueva de instalar y ajustar un cambio. Pero sobre todo es una revolución porque crea una nueva forma de cambiar en la que simplemente tienes que darle a un botón sin importar la fuerza que estás haciendo sobre los pedales. De verdad, es tan otra liga que cuando hemos regresado a una bicicleta con cambios SRAM XX1 y la XS, nos ha parecido que se nos ha olvidado cambiar o que el cambio no estaba bien ajustado. Pero vamos por partes. Es el año 2019, cuando SRAM presenta la patilla de cambio SRAM UDH en uno de los movimientos más increíbles de la industria de la bicicleta. SRAM crea una patilla con un diseño abierto para que cualquier fabricante de cuadros la use sin pagar nada. Todo el mundo sale ganando. SRAM consigue algo que no se había conseguido en toda la historia de la bicicleta: unificar el diseño de un componente que no tenía ningún sentido que fuese diferente en cada bici. Pero como os mostramos en su día, ese no era un movimiento tan altruista como parecía. Era la puerta de entrada para poder dar vida a su concepto de cambio sin patilla de cambio. Para instalarlo necesitaban que todos los cuadros tuviesen una misma forma en la puntera. Y ya lo tienen. Y no hay cuadro nuevo que se precie que no se sume a la patilla de cambio SRAM UDH. De entrada, lo que se presenta hoy en SRAM no es un nuevo grupo, son 3 nuevos grupos que pasan a introducir una larga lista de nuevas tecnologías que tienen en común usar ese primer cambio electrónico sin patilla de cambio. Para que lo comprendáis, os traemos esta tabla con todos los grupos actuales de SRAM. El nuevo SRAM XX-SL es el grupo tope de gama, el que tenemos nosotros y el que llevamos meses viendo en la Copa del Mundo. Con las siglas SL ya imagináis por dónde van los tiros y que está pensado para un uso cross-country. Por debajo está el XXY AXS, orientado a un uso trail, enduro o en e-bikes, puesto que tiene componentes específicos para bicicletas eléctricas. Y como versión más económica está el X0Y XS, el grupo que podríamos considerar de batalla en esta nueva familia, el más económico y apto para cualquier modalidad. Un hecho único de estos nuevos grupos de RAM es su proceso de instalación. Es completamente diferente a todo lo que hayas visto antes, no requiere de ninguna herramienta especial, pero sí de seguir escrupulosamente una serie de pasos que permiten, nada más montado, cambie perfectamente en la inmensa mayoría de casos. Os vamos a resumir rápidamente este proceso de montaje. Si nos interesa podéis ir al siguiente capítulo donde hablamos de cada componente, pero os recomendamos verlo porque es un proceso que la primera vez que lo ves parece pura magia. En primer lugar, e importante, se necesita que el cuadro sea compatible con la patilla de cambios RAM UDH, o no se puede instalar. Lo primero que haríamos sería emparejar la maneta de cambio y el cambio, algo que se hace exactamente igual a como se hace en el resto de grupos electrónicos AXS. Después podemos cortar la cadena a la medida que corresponde a nuestro cuadro. No hace falta montarla para saber la medida necesaria. El SRAM tiene una tabla en la que, en función de la longitud de las vainas de nuestro cuadro y del tamaño del plato que usemos, nos dirá a qué medida debemos cortar la cadena. Esa tabla se puede consultar en la propia web AXS de SRAM o en su aplicación para móviles. Suena a ciencia ficción, pero no lo es. Y aún hay un ajuste más peculiar a realizar. El cambio tiene lo que han llamado Setup Key, una pieza que tiene 2 posiciones y que debemos dejar en la posición correcta para nuestra bicicleta. De la misma forma, con la base de datos de bicis que tenemos en su web y su app, podremos ver rápidamente si en nuestro caso va en la posición A o en la B. Desmontamos la patilla de cambio y nos olvidamos de ella para siempre. ¿Quién lo iba a decir? Pero así es. Para instalar el cambio se sitúa un casquillo en el interior del cuadro, se coloca el cambio en su posición, con las 2 pletinas que envuelven el propio cuadro, y se rosca la pieza que las une. Lo veis, el cuadro queda envuelto por el cambio, pero las platinas de cambio no se apoyan en él. Una vez apretado el tornillo de fijación, lo aflojamos una vuelta completa. Ponemos la rueda e instalamos el eje pasante que se rosca al propio cambio. Lo veis, el cambio queda realmente apoyado y fijado al eje y no al cuadro. Apretamos el eje pasante y después lo aflojamos una vuelta, como hemos hecho con los tornillos de cambio. Como hemos hecho con el tornillo de cambio.
Ahora colocamos el cambio en la posición de los piñones de ajuste, que son los de 21 o 24 dientes, que en el cassette vienen marcados en rojo. Desde el piñón pequeño supone subir 5 piñones, por ejemplo. Es importante que todo este proceso se haga con la suspensión en posición extendida completamente, sin ningún tipo de sag. Colocamos la cadena dejando la parte plana en la parte superior cuando entra en el cassette. Colocamos la caja de las roldanas en la posición de ajuste, puesto que ahora esta caja de roldanas tiene 3 posiciones en lugar de las 2 que había antes. Además del modo normal con el cambio tenso y el modo abierto con el cambio destensado, también tenemos el modo de ajuste. Ya podemos rotar el cambio manualmente hacia atrás y apretar el tornillo de fijación del cambio, que va apretado a 35 newtons. Sí, habéis oído bien, 35. La pletina de cambio tiene una marca que debe encajar con otra para garantizar que todo está en su lugar. Apretamos el eje de la rueda trasera y quitamos el modo ajuste de la caja de las roldanas y listo. El cambio está completamente ajustado y funcionando. No hace falta tocar ningún tornillo. Se siguen pudiendo hacer microajustes del cambio a través de la maneta en caso de que no cambie completamente fino, tal y como se hace en el AXS existente, presionando el botón de emparejar de la maneta y dándole al botón de subir o bajar piñones según queramos mover el desviador hacia arriba o hacia abajo en el cassette. Sobre el proceso de ajuste os diremos dos cosas. La primera es que en el caballete da la sensación de que el sistema no cambia tan fino como el anterior. Y es porque está pensado para cambiar y funcionar fino de verdad en marcha, bajo tensión y en posición de sag. Os lo podemos confirmar. Cambia perfectamente en marcha, aunque en el caballete parezca tosco en los cambios. La otra cosa que os llamará la atención es ver el cambio por detrás y comprobar que la caja de las roldanas parece estar torcida. Y sí, sí lo está. Y es así. Es un diseño pensado para orientar la cadena en dirección al plato lo máximo posible. Sí, tanto en piñones altos como en piñones bajos se orienta hacia el plato. Otro poquito más de magia SRAM. ¿Y más dudas de instalación? ¿Hace falta cambiar la cadena por otra de otra longitud si cambio el tamaño del plato? Pues es posible que sí, pero no necesariamente. Eso lo tendrás claro mirando la tabla en función de tu modelo de bicicleta y el desarrollo. Hay medidas de cadena que cubren varios desarrollos diferentes en una misma bici. Vamos a hablaros del cambio, que es una auténtica obra de arte. Es bastante más voluminoso que el XX1 XS actual, en parte por la integración de las pletinas que lo fijan al cuadro directamente, pero no sobresale más externamente. En cuanto al peso, el nuestro pesó 445 gramos por 405 gramos que pesó el XX1 Eagle AXS que desmontamos con patilla de cambio SRAM UDS incluida, que es la forma justa de pesarlos. Usa la misma batería que todos los componentes AXS, pero en este nuevo cambio XX SL está mejor protegida al ir más encajada en el cambio. ¿Y queréis una buena noticia? Pues el cambio XX SL es completamente modular. Se puede desmontar prácticamente al completo y casi todas sus piezas van a venderse por separado. Por ejemplo, es curioso como la caja de las roldanas se puede desmontar con la mano, sin herramientas, solo con girarla en sentido contrario al que se tensa. La parte externa, más expuesta a los golpes, que han llamado squid plates, también se desmonta y se vende suelta, así que será fácil recuperar esos daños estéticos al golpearlo. Es un cambio hecho para durar mucho tiempo. Y que por fin todas las partes sean desmontables y reemplazables es un punto positivo enorme. Además, abre la puerta a la personalización o al upgrade de los cambios pieza a pieza. Dependiendo de la versión, la pletina externa de la caja de las roldanas es de carbono o metálica. Y vamos a las roldanas, que también tienen su parte de magia. De entrada son más grandes, la superior pasa a ser de 14 dientes y la inferior de 16 dientes. Y tienen un dentado ancho-estrecho más agresivo. Pero lo increíble está en la roldana inferior. Siendo tan grande, tiene mucho espacio para que se cuelen ramas y la bloqueen y rompan. Pero eso no pasará, porque han añadido la tecnología Magic Wheel. Cuando un elemento la bloquea, la parte superior sigue rodando, mientras la parte central se queda fija. Un detalle increíble. Algo que ha preocupado a todo el mundo desde que se vieron los primeros diseños de cambio sin patilla es si la patilla de cambio hacía las veces de fusible en caso de caída o de golpe, ahora será el cuadro el que se romperá en caso de impacto. El cambio es capaz de soportar una carga de 600 kilos sobre él. No es broma.
Básicamente no lo vais a poder romper, y si se rompe es probable que se rompa antes alguna de las piezas reemplazables que el cuerpo de cambio. Pero os aseguramos que va a ser algo rarísimo de ver. Si algo caracteriza a este cambio es la robustez. Si pasamos al resto de componentes de la transmisión XXSL, nos encontramos con el concepto T-Type. Es como se llama a todos los componentes compatibles con esos nuevos grupos. El cambio, el cassette, la cadena y el plato deben ser T-Type para que todo funcione como debe. Algo que está grabado en todos los componentes. No se pueden mezclar componentes de grupos SRAM con los nuevos grupos. Lo que sí que es compatible son los platos monoplato de las transmisiones AXS de carretera, lo que abre la puerta a configuraciones mullet, es decir, mezclar cambio trasero y piñones de mountain bike con plato de carretera, algo habitual en gravel. La cadena ya veis que ha pasado a usar la tecnología flat top que ya habíamos visto en grupos de carretera, pero no es compatible con los grupos de carretera. El peso de la cadena XXSR es de 241 gramos en nuestra medida, muy similar al peso de la cadena XX1. Eso sí, esta nueva cadena flat top se anuncia como la más resistente y duradera jamás creada por SRAM, que es decir, mucho. Vamos con el cassette XXSL. Tiene un desarrollo de 1052, pero ahora se ha mejorado mucho el escalonado en los últimos piñones, que pasan a ser 52, 44, 38, en lugar de 52, 42, 36, como en el XX1 actual. Un paso lógico. De su construcción, ahora los 3 piñones más grandes son de aluminio, mientras que el resto son de un bloque de acero, algo que os avanzamos en exclusiva en SMTV hace meses. En el anterior, solo el piñón grande era de aluminio. El cassette SRAM XXSL pesa solo 346 gramos, mientras que el SRAM XX1 pesa 376 gramos. Su fijación es para núcleo SRAM XD, como era de esperar. La parte roja que veis es para indicar cuáles son los 2 piñones de ajuste en el proceso de montaje. Y ahora llega el momento de volver a la magia. El cassette tiene un diseño de rampas de entrada y salida únicas que trabajan en conjunto con la geometría de la cadena y sincronizado con el momento en el que se realiza el cambio. Cuando realizamos un cambio, el desviador pone en marcha una secuencia de cambio específica para que el cambio de piñón se produzca en un momento concreto, usando uno de los 44 puntos de cambio que el cassette tiene repartidos por todos los piñones. No es broma. Y es un punto clave de por qué los cambios con el SRAM XXSL son más finos contra más fuerte le damos a los pedales. Porque realmente cada cambio que se produce realiza un movimiento de la cadena completamente estudiado y guiado por una ruta de entrada o salida del piñón. Además, cuando la cadena pasa de un piñón a otro, hay un momento en el que queda perfectamente engranada en los 2 piñones a la vez. La cadena nunca salta de un piñón a otro. Solo sigue unas rutas de entrada y salida predeterminadas y ejecutadas en un momento concreto que elige el cambio. Y diréis, ¿eso hace que los cambios sean más lentos? La respuesta correcta es que sí, pero la realidad es que no. El breve impasse de tiempo que puede pasar desde que ordenamos el cambio en el pulsador hasta que el desviador encuentra una ruta de cambio para la cadena es tan pequeño que se hace inapreciable cuando cambiamos piñones de uno en uno, y solo es algo perceptible cuando hacemos cambios de varios piñones seguidos. Pero en esa situación de varios cambios de piñón seguidos podemos seguir aplicando fuerza sobre los pedales sin que se produzca ningún salto de cadena. De verdad, es algo que cuesta comprender porque todos tenemos interiorizado el hecho de aflojar la fuerza sobre los pedales para realizar cambios en situaciones de máxima tensión de la cadena. Pero ese comportamiento pasa a la historia con el nuevo SRAM XXSL y el resto de grupos T-Type. No hay ninguna pérdida de potencia en ningún momento. Parece increíble, pero eso es un cambio radical en la forma de ir en bici. El siguiente componente es la maneta de cambio, que llaman AXS Pod Controller. Es el único componente del grupo que sí es compatible con los grupos AXS Eagle que ya existían. Es decir, si os gusta esta maneta, la podéis comprar suelta y usarla con los cambios AXS Eagle anteriores. Su punto fuerte es la ergonomía. Ha añadido todas las opciones de ajuste de la posición posibles. Lo podemos mover lateralmente hasta 16 milímetros y el mando se puede rotar 360 grados. Su tamaño es mucho más pequeño y ahora se cambia usando 2 botones.
Se puede montar en el lado izquierdo o en el derecho del manillar sin problemas. Y en el caso del mando del grupo XXSL se pueden cambiar los botones para poner unos cóncavos o convexos. A través de la app se sigue pudiendo personalizar las funciones de cada botón. Cuenta con soporte directo para el manillar o con integración Matchmaker X para fijarlo a la maneta de freno y ahorrarnos una abrazadera. Sigue utilizando una pila de botón típica para alimentarse. El peso es de solo 51 gramos por los 70 gramos de la versión XX1. Y el último elemento, las bielas. Aquí ha habido una pequeña revolución en forma de una multiplicación de las opciones disponibles. Hay dos tipos de potenciómetros ahora, basados en la araña del plato, que es el modelo que llevamos años viendo en competición como prototipo, pero la sorpresa es ver que han sacado otro potenciómetro basado en el eje y que permite usar platos convencionales. Por partes, los nuevos platos T-Type tienen una nueva versión de su dentado X-Sync, que solo los hace compatibles con componentes T-Type. No nos preguntéis por ahora sobre si realmente no van con cadenas convencionales. De forma oficial, no. Todos los platos usan ahora el sistema de anclaje directo de 8 tornillos. No es nuevo, es el que usaban para las bielas con potenciómetros antes, y ahora pasa a ser el único disponible. Las bielas XXSL son de carbono hueco y son las más ligeras de la historia de SRAM, que es mucho decir también. Las bielas XX son de carbono, pero con una construcción diferente. Siguen siendo muy ligeras, y lo podéis ver. También han creado unos guiacadenas externos que se pueden acoplar a los platos directamente, tanto en los platos XX como en los X0, pero no en los XXSL. Aunque la biela más llamativa es la del X0, que es de aluminio con una estética espectacular, gracias a su agujero en la mitad del cuerpo, y que pasa a ser la biela de aluminio más ligera jamás creada por SRAM. También han sacado bielas específicas para e-mountain bike. Y respecto a los potenciómetros, el modelo XXSL es el que hemos visto en la Copa del Mundo y es un potenciómetro basado en la araña del plato. Lo más llamativo es cómo se fija el plato a esa araña, que no es con tornillos, sino que va enroscado al propio potenciómetro. Por ello necesita de una herramienta especial para poder desmontarlo. El potenciómetro se fija a la biela con el sistema de 8 tornillos que ahora pasa a ser el estándar de todos los platos T-Type. Usa una pila de botón como alimentación, como los otros modelos de Quark, con unas 200 horas de autonomía, y tiene conectividad Bluetooth. Anuncia una precisión de más o menos 1,5%, y lo más relevante es su sistema Magic Zero, que ajusta y recalibra el potenciómetro automáticamente mientras rodamos. Los grupos XX-YXS y X0-YXS también tienen potenciómetro, pero en este caso con un sistema en el eje del pedalier. Aquí la precisión es más o menos un 3%, y usa una batería interna de AAA con autonomía de más de 400 horas de uso. Una de lo importante es que los nuevos grupos pasan a usar una línea de cadena de 55 milímetros, lo que desplaza el plato hacia el exterior en busca de dar más espacio libre para que los cuadros ganen hueco para la rueda y los elementos de la transmisión. Y aún hay más novedades. Al margen de transmisión, SRAM también ha presentado nuevos frenos. Es la gama de frenos que usa la nueva maneta Steel y que se divide en la familia Code y Level. La novedad está en su maneta, con un nuevo diseño que hace que el latiguillo salga más paralelo al manillar, ideal para mejorar la integración de cables. En la gama Level hay 4 versiones, 2 con pinza de 4 pistones y 2 con pinza de 2 pistones. Cada versión de ellos en acabado Ultimate, con maneta de carbono y hardware de titanio, o acabado Silver, con materiales más terrenales. La maneta Steel se puede usar con las pinzas de freno anteriores, así que puede ser una buena mejora. Y lo sorprendente es que la nueva versión de los Level con 4 pistones tiene un peso espectacular. En versión Ultimate, solo 24 gramos más pesada que la versión anterior de los Level Ultimate de 2 pistones. Toca hablar de precios, y sí, son elevados como es de esperar para un grupo con tanta tecnología y que se ubica en la gama alta. El grupo SRAM XXSL tiene un precio de 2.650 euros con todo: cambio, maneta de cambio, cadena, bielas, plato y cassette. La versión del grupo SRAM XXSL con potenciómetro se queda en 3.250 euros. En cuanto al grupo SRAM XX, tiene un precio de 2.450 euros o 2.750 euros con potenciómetro. Y en cuanto al grupo SRAM X0, el precio es de 1.900 euros. Después de tanta teoría, aunque os hemos dado algunas pinceladas de su uso en marcha, llega el momento de explicaros cómo funciona sobre el terreno. De entrada os avanzamos que cuando veáis este vídeo
Esta Santa Cruz Blur equipada con grupo XX-SL estará compitiendo en la APSA Cape Epic. Y aunque lo hemos hecho más de 500 kilómetros previamente al grupo, no hay mejor test que la carrera por etapas más importante del planeta. Así que tras la Cape Epic os traeremos un test centrado en las sensaciones en marcha. Pero os podemos hacer un spoiler muy claro. Como os decíamos al inicio, este grupo no es una evolución, es una revolución. Y lo es porque va a cambiar la forma en que realizas cambios de velocidad en marcha. Usándolo, nos hemos olvidado de levantar el pie para cambiar en situaciones de máxima tensión, en sprints o en esas rampas durísimas donde necesitas subir un piñón en el momento en el que la pendiente es más dura. De verdad, no te das cuenta de lo interiorizado que tienes levantar el pie un poco para cambiar de velocidad más suave hasta que usas este cambio. Acaba funcionando como un cambio automático de un coche respecto a uno manual. Elimina el momento de embragar para cambiar. Simplemente le das al botón y el cambio cambia de velocidad estés haciendo lo que estés haciendo. Y por raro que parezca, cuanta más tensión tiene la cadena, más suave parece cambiar. Se puede llegar a percibir algo de lentitud en los cambios múltiples, pero es algo que se compensa al poder seguir pedaleando sin dejar de hacer fuerza en ningún momento. Es el cambio ideal para los que no saben cambiar. Hagan lo que hagan, cambiará bien. Y eso nos hace pensar en que la versión para e-bikes puede ser especialmente positiva, eliminando los problemas de roturas de cambio tan habituales en este tipo de bicis. Y una última apreciación sobre la revolución que supone. Cuando hemos regresado a una bicicleta con XX1 a XS, nos ha dado la sensación de no saber cambiar. Cambiar aplicando la misma fuerza que hacíamos al cambiar con el XX-SL simplemente no es posible y genera cambios bruscos o saltos de cadena. Ha introducido una nueva forma de cambiar, ha eliminado la pastilla de cambio para siempre y se instala sin tener que hacer ningún ajuste en el cambio. Este es un producto que va a marcar la forma en que montamos en bici y que ajustamos nuestra bicicleta.